Cordial saludo para todos los maestros y maestras de Caldas, de Manizales. Estamos en Aula Abierta Podcast. Hoy nos acompaña Iván Andrés Rodríguez Rengifo, el directivo, presidente de nuestro Sindicato de Educadores Unidos de Caldas, Educal. Mi nombre es Luis Enrique Londoño, soy el secretario de Asuntos Pedagógicos de Educal, con un tema hoy para tratar, Iván, muy importante, que va a ser los mitos y las realidades sobre los estatutos 1278 y 2277. Buenas tardes, Iván. Bueno, muy buenas tardes a usted, Luis Enrique, a todos los docentes que nos ven y nos escuchan a través de este podcast. Bueno, Iván, empecemos pues con este tema tan interesante para todos. Primero que todo, diferenciemos ambos estatutos. ¿De dónde viene el estatuto 2277 y de dónde viene el estatuto 1278? Bueno, es importante iniciar diciendo que el decreto 2277 surge de una lucha del magisterio durante muchos años, no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional. Aparece el decreto 2277 que permite que los docentes tuviesen unas garantías laborales, salariales, prestacionales, y eso había generado un proceso bien interesante de fortalecimiento, pero sobre todo de garantías laborales para los docentes. En el año 2002, bajo, digamos ya, el acto legislativo 02, se modifican muchas de estas garantías y por una, digamos que, derrota que tuvo el magisterio en el año 2001, aparece este nuevo decreto 1278, decreto el cual, pues digamos que modificaba los procesos que tenía el decreto 2277, entre ellos, por ejemplo, el ingreso a la carrera docente, características de ingreso, escalafón docente, movilidad, y ese fue, digamos que la diferencia que se tenía en ambos. Vamos entonces, si van a entrar bien en materia con esas diferencias, seamos muy puntuales. Por ejemplo, todos somos maestros. Es decir, no hay diferencia de estatuto, no hay, aquí todos estamos en el aula y todos somos maestros. Pero hablemos de estas particularidades que se ven, por ejemplo, en el aula. Hablemos de permisos, por ejemplo, de lo que se... ¿Hay diferencia entre algunos de los estatutos? El decreto 1278 del 2002 tiene mayores garantías frente a, digamos, permisos de largo aliento, digámoslo así, porque lo que son los permisos institucionales que otorga el rector, que es hasta por 3 días continuos o discontinuos, tiene unas características en las cuales el docente no tiene por qué dejar, un docente encargado no tiene por qué dejar trabajos, digamos que tienen las mismas garantías, tanto el decreto 2277 y 1278, en el sentido de que se otorga el mismo permiso institucional por parte del rector, pero ya lo que son permisos, por ejemplo, digamos de 3 meses, que muchos lo solicitan remunerados para estudios o algo así, digamos que hay mayores garantías en el 1278 porque aparecen en el decreto, mientras que en el 2277 no aparecen, digamos, muy puntualmente. Pero eso es muy interesante que lo sepamos pues todos. O sea, en el decreto 1278 está estipulado un permiso remunerado, es lo que hablamos de licencias, por ejemplo, para los docentes 1278 hasta por 3 meses. Inclusive hasta por 1 año prorrogables, mientras que sean, digamos, justificados principalmente estudio. Entonces, el decreto 1278 es garantista en ese sentido, mientras que el 2277 no lo tiene especificado en el decreto. Bueno, hablemos, Iván, como de la parte económica. Digamos, ¿qué diferencia marcada hay entre ambos estatutos, entre el 1278 y el 2277? Hablemos, por ejemplo, parte salarial y, por decir algo, pensando en el retiro de los maestros, ¿qué diferencia hay en estos dos estatutos? Sí, efectivamente el decreto 1278 tiene unas modificaciones al 2277. El 2277, digamos, como había un acuerdo
en ese momento y se hizo fruto de un acuerdo entre FECODE y el gobierno nacional, tiene unas características, por ejemplo, el escalafón es de movilidad por tiempo y por estudio. En ese sentido, por cada 3 años, los docentes se movían en el escalafón, entonces según el título que tuviesen, podían arrancar desde el escalafón 7 porque va del 1 al 14 y se podían movilizar, digamos, por créditos, porque podían estudiar unos créditos por tiempo de servicio o por títulos. O sea, podemos decir que ahí son por tiempo y por estudios. Exacto. Entonces, por ejemplo, cada 3 años se podía mover, pasaban del escalafón 7 al 8, luego podían demostrar unos créditos, hacían porque arrancaban muchos siendo normalistas, luego haciendo la licenciatura, la maestría, inclusive para pasar de la 13 a la 14 no necesitaban un título, sino que podían mostrar una producción literaria. Entonces, eso le permitía que pudiesen llegar en determinado tiempo al escalafón 14, pero tenía una dificultad. Quien llegaba al escalafón 14 se quedaba quieto, es decir, ya no tenía... Hasta ahí llegaba. Techo. Entonces, hay docentes del 2277 que llevan 20 años en el 14 porque se quedaban estáticos. Que precisamente eso es lo que llevó a lo que se acordó ahorita con FECODE en un reconocimiento para que salarialmente fueran moviendo, fueran tuviendo mayores beneficios. Digamos que a ellos se les da cada año en enero un 15% adicional que está en la 14 porque no tiene una movilidad. Y por eso se ha hablado de un nuevo estatuto único o un estatuto de profesión docente donde vincule los dos decretos 2277 y 278 para que esos docentes del 2277 que no han podido tener movilidad por tantos años puedan seguir teniendo esa movilidad. Perfecto. Mientras que en el 1278 digamos que sí tiene una movilidad más amplia y prácticamente el docente, digamos que se mueve es por los títulos obtenidos, pero también por el concurso. Entonces, la diferencia entre el 2277 es que inclusive lo podían posesionar desde las JUME. Las JUME posesionaban los docentes. Entonces, se reunía la JUME, que eran padres de familia, claro, la alcaldía, y decían, no, este profesor es bueno, es provisional, que quede posesionado. Bueno, como no nos ven solo docentes, vamos a hacerles claridad. La JUME es la Junta Municipal de Educación. Ahí también nombraban. No, es que salían... a veces políticamente en esos tiempos nombraban docentes de manera provisional y por el reconocimiento, el trabajo, la JUME se reunía y le daban, por ejemplo, este año se pueden posesionar 3 maestros y designaban quién era usted y así se posesionaban. A eso le metían mucha mano política. Claro. Pero entonces ahora con el 1278 los docentes deben participar de un concurso de méritos para ingresar, luego están en un tiempo en el cual se evidencia cómo es el trabajo del docente, ¿no es cierto? Entonces están en un periodo de prueba, superado el periodo de prueba, quedan en posesión, pero tienen que concursar para ascenso y reubicación salarial. Entonces ahí tienen que vincularse 2 elementos. Cuál es el tiempo que tiene el docente, el concurso docente y además de eso, los títulos obtenidos para poderse mover. Bueno, como el podcast, el Aula Abierta Podcast es en tiempo muy limitado, yo quiero hay una pregunta que yo sé que los compañeros no me perdonarían si no la hago. ¿Qué diferencias hay para un maestro que se retira del 2277, digamos en términos de que el sueldo, lo que se va a ganar pues después del retiro, un maestro 2277 y un maestro 278? Bueno, el maestro 2277 se pensiona a los 20 años, ¿no es cierto?, de servicio y con 55 años de edad. Unos tienen derecho, los antes del 81, a que con 50 años tenía una pensión de gracia y era compatible con la pensión de derecho a los 55. Tenía esas características. Los del 1278, como somos de ley 100, que eso es importante tenerlo en cuenta, entonces ya se pensionan con 1.300 semanas cotizadas y 57 años de edad. Entonces, esa es la primera diferencia. La segunda es que el docente 2277, al pensionarse a los 20 años, sale con el 75% del promedio de lo recibido en el último año. Hablo del promedio porque muchas personas piensan que es el sueldo, pero también se le tiene en cuenta, por ejemplo, bonificaciones, la bonificación pedagógica, el sobresueldo, horas extras. A partir del año 2019 se le quitaron, digamos, otros
digamos, otra vinculación económica que se tenía, que eran las primas. Esas no la quitaron lamentablemente. Y el docente del 1278, digamos que se pensiona con el 65% del promedio de los últimos 10 años. Bueno, es una esto es situación un tema largo para tratar más adelante. Muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que nos vieron en este Aula Abierta Podcast. Es un tema que más adelante desde el sindicato podríamos estar ampliando. Cordial saludo para todos. Hoy nos acompañó Iván Andrés Rodríguez Rengifo, presidente de Educadores Unidos de Caldas, Educal. Y estuvo Luis Enrique Londoño, secretario de Asuntos Pedagógicos. Cordial saludo para todos. Hasta la próxima.